En esta sesión vamos a realizar un ejemplo educativo sobre el tema de consolidación primaria. Aquí el objetivo pues es demostrar paso a paso cómo se determina el valor de T50 dentro de la curva de consolidación, que nos sirve para conocer el tiempo necesario para que el suelo alcance el 50% de su consolidación. Este ejercicio pues es con fines didácticos para comprender mejor cómo se puede interpretar la gráfica y también cómo se relaciona con el comportamiento real del suelo directamente en el laboratorio. Y bueno, a continuación pues voy a explicar brevemente el equipo del consolidómetro, que es el instrumento utilizado pues para obtener los datos de este tipo de ensayos. Bueno, aquí el consolidómetro, pues es un equipo de laboratorio que se utiliza para estudiar cómo se comprime el suelo con el paso del tiempo cuando se le aplica una carga. Básicamente sirve para simular lo que ocurre en el terreno cuando se construye una estructura encima, como podría ser un edificio o alguna carretera. El equipo pues tiene un anillo metálico donde se coloca la muestra de suelo. Tiene un cabezal, o también se le conoce como pistón de carga. Se le aplica peso, y el deformímetro, que es un reloj que tienes justamente aquí encima, mide cuánto se va a deformar esa muestra. Y durante el ensayo, pues se aplican cargas graduales, que se va registrando, digamos, la disminución de altura del suelo, lo que permite obtener pues la curva de consolidación y poder calcular pues ahora sí los parámetros como el índice de compresibilidad, el coeficiente de consolidación. Aquí en resumen, el consolidómetro pues nos ayuda a entender cuánto y qué tan rápido se asentará un suelo cuando se somete un incremento de cargas. Y bueno, mm, tenemos un brazo de palanca, que este brazo de palanca pues digamos aumenta o amplifica las cargas que se le llegan a aplicar. Justamente aquí tenemos el portapesas, que se coloca las pesas y el suelo va a estar recibiendo un incremento de carga. Entonces aquí se coloca la muestra y como les comentaba, ¿no? En la parte del deformímetro, pues me va a medir esa deformación del suelo. Ya una vez que nosotros tomamos las lecturas de la deformación, es importante también ir anotando el tiempo transcurrido. Para esa manera poder construir la curva de consolidación. Em, ¿Cómo podemos encontrar esas lecturas directamente en el consolidómetro? Bueno, aquí está un ejemplo en la cual es importante revisar en cuanto a la precisión de los deformímetros. Este deformímetro pues tiene una precisión de 10 milésimas de unidades de pulgada, es decir, 0.001 pulgadas por unidades. Es básicamente lo que mide cada línea. Entonces, cuando se colocan las muestras, aquí el reloj, más que nada la manecilla en color negra, es la que me va a empezar a medir esas lecturas y esas lecturas pues va a ir en contra de las manecillas del reloj. Y esto pues es importante ir anotando en determinados tiempos en qué lectura me está arrojando. Por ejemplo, vemos aquí que estamos casi antes de llegar al número 70. Bueno, es decir, aquí son 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 y bueno, hasta donde alcanza a dar vueltas. Aquí vamos a simular que justamente acabamos de colocar la carga y tomamos los primeros minutos o los primeros segundos y vamos a considerar que fueron ¿qué? 29 unidades. Entonces yo anoto esas 29 unidades y yo quiero conocer el valor o la deformación dados en milímetros. Bueno, necesito multiplicarlo por 0.0001 pulgadas por cada unidad y esto me va a dar 0.0029 pulgadas. Pues únicamente lo multiplico por 25.4 y me va a arrojar en milímetros. Quiere decir que a un determinado tiempo la lectura me está arrojando 29 unidades, que lo que equivale es de 0.0736 milímetros. Y al final se hace una gráfica. Tenemos en la primera columna, dados en el tiempo, en minutos,
Para este ejemplo, se está considerando que se realizó durante todo un día, 24 horas, y en cada toma de lectura, ¿sí? Anotamos el tiempo y anotando el tiempo, vamos a anotar las lecturas directamente del deformímetro. Si yo quiero ver qué deformaciones dados en milímetros, pues bueno, hacemos el mismo procedimiento que vimos en la diapositiva anterior. Son 17 unidades por la precisión del deformímetro y al final por 25.4 ya me da el valor en milímetros y así para cada una de las lecturas. Para poder graficar la curva de consolidación, como únicamente para este ejemplo fueron 0.25 kilogramos, pues la deformación pues van a ser muy pequeños, pero mediante nosotros le vamos incrementando esas cargas, ya la deformación va a ser un poquito más grande. Entonces, aquí vamos a graficar con las medidas reales del deformímetro para que las lecturas, digamos, sean más grandes, porque si trabajamos con esas lecturas, digamos, ya ajustadas, dados en milímetros, pues al final va a ser un poquito más difícil poder encontrar el valor de cada línea dentro de la curva de consolidación. Bueno, aquí tenemos esta curva en la cual sobre el eje de las ordenadas tenemos la deformación con las lecturas reales, que son pulgadas por unidades. Sobre el eje de las abscisas, pues tenemos el tiempo, pero en escala logarítmica. Vamos a ver cuánto mide cada una de esas líneas. Por ejemplo, las líneas que se encuentran de forma horizontales, esas pequeñas líneas me dice que vale 4 pulgadas por unidades, ¿sí? A completando esta cantidad de líneas, llego a 20 unidades, perdón, 20 pulgadas por unidades. Si sigo contabilizando, pues voy a llegar hasta 140 pulgadas por unidades. Las líneas verticales, como es en escala logarítmica, empezamos de punto 1. Aquí tenemos otra pequeña línea que sería punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 6, punto 7, punto 8, punto 9 y llegamos justamente a 1. De aquí de 1 se brinca a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. De 10 se brinca a 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, hasta llegar a 100. Y de 100 hasta llegar a 1000 y 1000 hasta llegar a 10,000. Y de esa forma podemos ir tomando esas lecturas. Bueno, entonces al final lo que vamos a ocupar nosotros de la tabla es el tiempo y la deformación, esas dos columnas. Y nos va a quedar esta curva. ¿Sí? Ya con la escala logarítmica, pues ya se nos va a dar, digamos, como esta forma. Bueno, primer paso, en un video anterior expliqué cuáles eran los pasos para poder encontrar ST50. Igual aquí les voy a dejar el enlace. El primer punto nos dice que debemos de graficar una línea recta justamente en la consolidación primaria. ¿Sí? Entonces yo voy a colocar una línea recta justamente dentro de esa consolidación primaria y otra segunda línea justamente dentro de la consolidación secundaria. Recuerden que la consolidación secundaria pues es la parte, digamos, final de la curva. Y justamente donde cruzan estas dos líneas voy a encontrar mi primer punto, que sería el punto A. Y este punto A me va a dar la lectura, ¿sí? Justamente la deformación al 100%, es decir, Z100. Voy a contar cuánto sería mi Z100. Si aquí son 100 y aquí cada esas pequeñas líneas pues mide 4 pulgadas por unidades, quiere decir que tengo una información de 116. Entonces Z100 va a ser 116. Si aquí son 116 y justamente aquí son 120. ¿Sí? Si yo le sumo 4 pulgadas por unidades, pues llego a 120. Después voy a buscar la máxima curvatura, si justamente antes de entrar a la parte de la consolidación primaria, y esa curvatura máxima me va a dar la lectura del tiempo 1. Entonces yo voy a empezar a contabilizar si aquí es 0.1, punto 2, punto 3, punto 4,
0.5 para el tiempo 1. Para encontrar el segundo punto, me dice que yo debo de multiplicar 4 veces el tiempo 1 para encontrar el tiempo 2. Entonces, 4 por punto 5 es igual a 2 minutos. Entonces, si aquí es 1, justamente aquí sería 2. Entonces ya tenemos el tiempo 2, que son 2 minutos. Ahora, ya una vez que encontré estos dos tiempos, yo necesito medir la distancia que hay desde este punto hasta este otro punto donde está el tiempo 1 y el tiempo 2. ¿Sí? Es decir, esta distancia desde aquí a aquí. ¿Por qué? Porque estoy tocando el tiempo 2 y el tiempo 1 justamente dentro de la curva de consolidación. Si yo empiezo a contabilizar cuántas líneas hay, aquí sería 0, 1, 2, 3, casi 4. Por lo tanto, Z o ese incremento o esa diferencia de Z, pues es aproximadamente 15.98, ¿sí? Pulgadas por unidades. Entonces ahora yo necesito sacar esta misma altura, pero por encima de esta línea. Es decir, otra vez esos 15.98. Y justamente, si yo empiezo a contabilizar, voy a encontrar Z0. ¿Sí? Entonces, por aquí va a estar esa misma altura. Entonces voy a contabilizar que son 0, 1, 2, son 3, 4 líneas aproximadamente. Y eso me da Z0, que es igual a 12 pulgadas por unidades. Es únicamente pues contabilizar cuántas líneas está mi Z0 para darle ese valor. Ya tengo Z0, tengo Z100. Ahora, para poder encontrar Z50, que hace referencia al 50% de consolidación, necesito hacer una sumatoria y después dividirlo entre 2. Es decir, 12 más 116 dividido entre 2. Y este valor me da aproximadamente 64, me da Z50. Entonces aquí tengo 60 y si cada línea vale 4, por lo tanto mi Z50 le corresponde aquí, 64 por las unidades. Y yo voy a entrar directamente en la curva donde yo pegue en la curva, ahí justamente es el valor de T50. Por lo tanto, mi T50 vale, si yo empiezo a contabilizar, que si aquí son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 minutos. Por lo tanto, tengo una consolidación del 50% para una carga de 0.25 kilogramos en un tiempo de 8 minutos. Y de esta forma, pues encontramos el valor para T50. Ya una vez que tengo yo cada uno de esos valores, ¿sí? De Z0, Z50, Z100, el tiempo para T50 que fueron 8 minutos, dentro del consolidómetro debemos de tomar la distancia donde se va a colocar la muestra. Para este ejemplo vamos a considerar que son 5 centímetros aproximadamente. Cada equipo del consolidómetro pues va a ser diferente en cuanto a dónde se van a colocar las muestras. Vamos a suponer que esta mide 5 centímetros. Esta imagen que estamos viendo aquí es obtenida pues, directamente desde Google. Y aquí lo que nos muestra es que por debajo tenemos una piedra porosa y por encima también tenemos otra piedra porosa. Y justamente en el centro o en el medio se coloca la muestra a ensayar. Y al tener esta altura de 5 centímetros desde este punto a este otro punto, y si yo tengo una piedra porosa por debajo y otra por encima, el drenado del agua va a ser directamente a la mitad, ¿sí? La mitad hacia arriba y la otra mitad hacia abajo. Por lo tanto, yo puedo calcular el coeficiente de consolidación ya con esa información. Si sabemos que el coeficiente de consolidación es igual al factor tiempo, sabemos que si estamos hablando que es al 50% de consolidación, pues ya sabemos que el factor tiempo le corresponde a 0.197 y eso igual también se puede calcular a través de una ecuación. Multiplicado por HDR. HDR pues es las vías de drenaje, ¿sí? Donde se está ensayando la muestra y dividido entre T50. T50 pues ya lo obtuvimos directamente a la curva de consolidación, en este caso fueron 8 minutos. Entonces únicamente voy a sustituir los valores, aquí considerando que la altura de drenaje es de 2.5, porque, bueno, explico nuevamente, si yo tengo un espesor, ¿sí? De suelo, o en este caso el espesor o la altura del anillo donde se coloca la muestra, al momento de
colocar el pistón o el cabezal, se le aplica la carga, entonces al momento de comprimir, el agua va a tender a drenarse desde la mitad hacia abajo y la otra mitad hacia arriba. Por lo tanto, pues se considera la mitad de los 5 centímetros del espesor, dividido entre los 8 minutos. Y finalmente me da un coeficiente de consolidación de 0,1539 centímetros cuadrados por minuto. Y de esta forma ya puedo yo calcular el tiempo que podría consolidarse una masa de suelo arcilloso con esta información con el coeficiente de consolidación. Cualquier duda, estoy a través de chat de Gmail.